Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Estamos iniciando el año y con el año nuevo recetas nuevas, como siempre y como todos los viernes. Y el día de hoy les voy a compartir una receta súper práctica para su día a día. Vamos a hacer un pan de caja. Un pan así como el pan que venden en el supermercado, donde hacemos los sándwiches, el pan que tostamos todas las mañanas. Ese pan lo vamos a hacer pero totalmente casero. Van a ver qué fácil es el proceso. Va a ser un pan integral con semillas delicioso. No se pierdan el video. En esta ocasión vamos a hacer nuestro pan de caja en la batidora y recuerden que siempre que hacemos masa de pan utilizamos el gancho, ¿sí? Las personas que no tengan batidora lo pueden hacer perfectamente a mano. Por otro lado, vamos a estar utilizando un molde para pan. Este molde es para pan de caja, si se fijan, trae una tapadera para que el pan salga perfectamente cuadrado, así como cuando lo compramos que viene todo cuadradito, así. Este molde se puede usar con tapadera o sin tapadera. A mí la verdad no me gusta mucho que sea totalmente cuadrado. A mí me gusta que suba un poquito el pan, entonces yo lo voy a usar así. Entonces, si ustedes no tienen este molde, no se preocupen, lo pueden hacer en dos moldes de panqué. En eso les queda perfecto su pan. O pueden hacer media receta y lo hacen en un molde de panqué. Entonces vamos a iniciar ya con la receta. Y vamos a iniciar como siempre haciendo el prefermento. Aquí tengo agua que la tengo tibia, déjenme nada más checo, a ver si no se me ha movido la temperatura. Tiene que estar a 37 grados, perfecto, 37.2. La voy a agregar aquí. Si no tienen termómetro, nada más introduzcan un dedo y chequen que esté tibia, que no esté ni muy caliente ni muy fría. Les voy a compartir un video en el canal hablando de levaduras y de impulsores químicos como el Royal y de todas las diferencias y los cuidados que tenemos que tener con una y con la otra. Entonces, para que estén pendientes. Pronto va a salir. Entonces, fíjense bien, aquí agregué el agua. Recuerden que todas las cantidades, cada vez que las agrego, aparecen en la parte de abajo del video. Agregué la levadura. Voy a agregar también harina y voy a agregar azúcar y voy a mezclar súper bien hasta que esté completamente disuelto. Una vez que ya lo tengo mezclado, lo voy a cubrir y me lo voy a llevar a un lugar que esté tibio a que se empiece un poquito a esponjar, aproximadamente por unos 15 minutos. Es muy importante en este punto checar que nuestra levadura fermente y empiece a producir gas y a esponjarse. Ya está lista nuestra levadura, entonces vamos a comenzar con el proceso. Como les comenté, es un pan integral y voy a combinar harina tradicional, es harina normal, no tienen que usar harina de fuerza. Si encuentran harina de fuerza, ¿qué es la harina de fuerza? La harina de fuerza es la harina que tiene cierto grado de proteína dentro de su composición y entre más proteína tiene, más buena es para el pan. Esta es harina normal de la del supermercado, con eso también lo pueden hacer. Entonces voy a agregar aquí las dos harinas y la sal. Es bien importante también que la levadura no esté en contacto con la sal porque eso la puede matar. Entonces por eso me gusta mezclar un poquito para que se integre muy bien y que no vaya a afectar nuestra levadura. Entonces ya que tenemos así nuestras harinas y la sal, voy a agregar aquí un poco de leche. Voy a agregar también la mantequilla, que es bien importante que la tengan a temperatura ambiente, que esté muy suave. Y voy a agregar el fermento. Miren nada más las burbujas, ¿sí? Esto está súper vivo. Lo voy a agregar aquí. Y vamos a comenzar a batir nuestra mezcla alrededor de unos 8 minutos a que se nos haga una masa tersa y una masa lisa.
Perfecto, y una vez pasado ese tiempo ya vamos a retirar nuestra masa. Vamos a sacar primero un bowl donde la vamos a poner. Voy a poner un poquito de aceite para evitar que se nos pegue. Y voy a sacar mi masa, miren qué linda está, súper suavecita. Y la voy a empezar a bolear hacia adentro, que todas las costuras me queden acá abajo. Y en este punto ya la voy a cubrir y la voy a llevar a reposar por una hora, hora y media. Acuérdense que tiene que ser un lugar que esté tibio. Entonces vamos a reposar la masa para continuar con el armado del pan. Y una vez que ya leudó nuestra masa, miren qué linda creció. Vamos a agregar un poquito de harina, nada más para que no se nos vaya a pegar, y la vamos a volcar. Yo, como les comenté, le voy a poner semillas al pan, pero es totalmente opcional. Entonces voy a empezar a extender mi masa un poquito y le voy a dar con el rodillo, porque lo que quiero es quitarle todas las burbujas, todo el aire que trae, para que el pan no me vaya a salir con burbujas. Y una vez que ya la tengo extendidita, me aseguro que no tenga nada de burbujas. Y voy a poner las semillas. Las semillas es muy al gusto. Yo aquí estoy poniendo un poquito de ajonjolí. Voy a poner un poquito también de semilla de girasol, un poquito de chía y un poco de linaza. Y voy a empezar a enrollar mi masa. Mi molde ya lo tengo engrasado y enharinado y voy a meter aquí mi masa. Miren, así está quedando. Sí, si se fijan, tiene un hueco. La voy a centrar y la voy a llevar a esponjar nuevamente. Acuérdense que es el primer leudado, ya que formamos el pan hay que esponjar otra vez. Me voy a esperar hasta que doble su volumen, no le voy a poner la tapa y entonces me voy a llevar a esponjar mi masa. Y una vez que ya nuestro pan está listo, miren, ya leudó, ya llenó toda la caja de los lados, ¿sí? Y entonces en este punto lo voy a barnizar con huevo, es un huevo batido, lo voy a barnizar para que quede con un lindo color por arriba. Y le voy a poner también semillas arriba. Perfecto, entonces así queda ya nuestro pan, ya está listo para el horno. El horno lo tengo en esta ocasión en 200 grados, ¿sí? Lo necesito en 200 grados y vamos a hornear nuestro pan por 45 minutos aproximadamente. Entonces vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro pan, ya está listo, vean nada más que delicia. Voy a pasar un poquito, una espátula nada más para asegurarme que sí vaya a salir, pero como le pusimos aceite y harina, mantequilla y harina al molde, la verdad es muy fácil de que salga, entonces con mucho cuidado voy a desmoldarlo. Bueno, y así queda ya nuestro pan. Miren nada más qué delicia, qué belleza, un auténtico pan de caja. Es muy importante no cortarlo cuando aún está caliente. Ahorita está súper caliente. Necesito que enfríe por completo para cortarlo. Si ustedes lo cortan cuando aún está caliente, la miga se va a pelmazar y se va a pegar. Entonces es bien importante aguantarse la tentación y esperar a que esté frío. Este pan les recomiendo mucho
En internet venden bolsas para pan de caja y la bolsa así larga como cuando compramos el pan en el súper, igual la bolsa y hasta trae su cosita para cerrarle. Esas bolsas se los mantienen súper bien y si no, no las tienen por qué comprar también. Lo que pueden hacer es ir rebanando su pan conforme lo van necesitando y mantenerlo envuelto en un clean pack. Eso les ayuda mucho a conservar la suavidad, porque como no tiene nada de conservadores, ni de suavizadores, ni nada, es un pan muy virgen y muy casero, muy artesanal. Entonces no tiene la misma duración que un pan como los del súper, ¿verdad? Que a veces dicen que caducan tal día y todavía te duran 15 días más. Imagínense lo que no traen de conservadores. Por otro lado, también este pan lo pueden congelar, lo pueden rebanar. Ahí sí les recomiendo que lo rebanen primero y luego ya lo guardan en unas bolsas que sean para congelar y lo ponen así. Y cada vez que necesiten un pan, lo sacan y lo descongelan o lo ponen en el tostador. Si les gusta mucho este video, de verdad no dejen de suscribirse, de activar la campanita, de dejar un like, un comentario. Si quieren alguna otra receta, no me lo dejen de escribir en los comentarios porque estoy muy al pendiente. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.